Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a otra edición más de este programa de matemáticas de Cero a Aleph, matemáticas y judaísmo, aquí con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, bienvenida de nuevo aquí a tu programa. En él nos vas a hablar hoy de la matemática judía polaca Sofía Aleksandrovna Janowskaja. Efectivamente, la figura de esta mujer es muy llamativa porque, bueno, ella se va a especializar en lógica y en filosofía de las matemáticas. En un momento determinado ella es joven y siendo idealista deja la facultad para volcarse en su trabajo en el Partido Comunista y sin embargo va a terminar volviendo a enrolarse en la Universidad Estatal de Moscú. Y desde luego su influencia en la lógica matemática soviética es a la vez innegable y poco conocida, y su opinión va a ir evolucionando con los años. Digo poco conocida porque yo con esta mujer, con la biografía de esta mujer, me crucé un poco por casualidad, y sin embargo la influencia que tiene en los círculos soviéticos es muy importante, y verán ustedes por qué. En un momento determinado, estudiar lógica matemática en Rusia, en Moscú en particular, que es donde estaba la facultad más importante de matemáticas, era no tabú, pero casi. Y esta mujer tiene la oportunidad, por pertenecer al Partido Comunista, de meterse con ese tema sin grandes miedos a represalias, y si bien empieza abordando la filosofía de las matemáticas desde el punto de vista que compartían los fundadores ideológicos del partido, en un momento determinado su opinión va a ir evolucionando, y si bien no los contradice, sí que va a terminar diciendo que las matemáticas son impermeables a la política, que hay determinadas cosas que hay que hacer, hay determinados pasos lógicos que hay que seguir, y que la filosofía de las matemáticas, el método científico y el razonamiento matemático no tiene color, no tiene bandera, y que esto hay que continuarlo con todas sus consecuencias, pudiéramos decir. Entonces, gracias a eso, a que ella tiene esta opinión firme, y a la vez gracias a su posición, a tener una posición fuerte, va a tener la posibilidad de ir trayendo textos que no es que fueran prohibidos, pero sí podían ser un poco controvertidos. Entonces va a traer textos de fuera, va a ayudar a traducirlos, va a escribir sus propios textos también, y va a permitir que haya un instituto de lógica y filosofía matemática fuerte en la Facultad de Matemáticas de Moscú y, en consecuencia, en toda Rusia. Uh-huh. Hablando un poco de su infancia, pues ella va a vivir entre 1896 y 1966. Sofía va a nacer en Neumark, en el seno de una familia judía, que en aquel momento formaba parte de Polonia, donde nace, de la parte rusa de Polonia, y ahora mismo está en el estado de Bielorrusia. A finales de 1897 la familia se muda a Odessa, que va a ser en aquel momento una importante ciudad portuaria en la orilla del Mar Muerto, y lamentablemente Sofía allí va a ser testigo del último de los 6 pogromos de Odessa, el que tiene lugar en 1905, llevado a cabo en su mayor parte por griegos, apoyados por las autoridades zaristas, en concreto por la policía y por el ejército. Y se dice que aquellos actos de violencia gratuita van a marcar profundamente a la joven Sofía. Durante su estancia en Odessa tuvo la oportunidad de asistir al instituto, y tras graduarse y ganar una medalla de oro, entra en la Universidad de Novorossiysk, específicamente en la Escuela Superior para Mujeres, donde va a estudiar matemáticas a partir de 1915. Dos de sus profesores van a ser Iván Jurevich Timechenko y Samuel Osipovich Shanurovsky. El primero es un historiador de las matemáticas y el segundo un matemático judío ucraniano especializado en análisis y álgebra, y los menciono a ambos porque van a influir en sus estudios posteriores. Sofía Aleksandrovna tenía marcadas inquietudes políticas y durante sus primeros años en la universidad se une a la Cruz Roja, que en aquel momento estaba prohibida, para asistir a los prisioneros políticos, uniéndose posteriormente al ala bolchevique del Partido Comunista Ruso, tras haber tomado parte en los levantamientos sociales durante la Gran Revolución Socialista de octubre, es decir, la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917, que en el calendario occidental va a tener lugar a partir del 7 de noviembre de 1917. Al partido se une un año después, en el 18, y en 1919 va a servir en el Ejército Rojo como comisaria política.
Esto es un funcionario de alto rango en una base militar con un nivel equivalente en autoridad pues al comandante militar de la unidad que esté allí estacionada. En aquel momento se trataba de un trabajo de alto riesgo y de hecho se dice que durante la retirada del ejército imperial de Odessa se va a capturar a varios miembros del ejército rojo, entre ellos va a estar Sofía Alexandrovna, y en vez de llevárselos o soltarlos, los blancos les disparan a los rojos en uno de los puentes que atraviesa el río en su recorrido por Odessa. Les disparaban y los tiraban al río. Bueno, pues a Sofía Alexandrovna le disparan en la cabeza con la buena fortuna de que realmente lo que hacen es atravesarle el sombrero que lleva, la tiran al río y ella consigue llegar nadando hasta la ribera y se pasa la noche allí sentada hasta que por fin puede huir con un poco de seguridad. Bueno, esta experiencia le sigue un periodo como editora del periódico Comunist en Odessa, así como 3 años de trabajo para el Comité Regional de los Bolcheviques. Sin embargo, en 1923 decide dejar Odessa y trasladarse a Moscú para continuar con sus estudios, posiblemente junto con su marido y camarada Isaac Ilich Yanovsky, con quien se va a casar en 1918 y con quien tuvo un hijo. La decisión de retomar sus estudios no se debe tanto a su amor por las matemáticas, que también, como al compromiso que ella tenía con la revolución. Los comunistas se encuentran con que sus filas van a estar compuestas casi en su totalidad por gente que apenas tiene conocimientos académicos, porque la situación en Rusia hasta aquel momento pues no había sido proclive. Entre otras soluciones, los rojos invitan, entre comillas, a las masas a enrolarse en las universidades, masifican las aulas con alumnos que en muchas ocasiones ni tenían el nivel ni tenían el interés necesario para seguir los cursos en los que estaban. Pero por otro lado, esto le da la oportunidad a Sofía de volver a estudiar. Y ella va a acabar la Universidad Estatal de Moscú en 1923 y en el 24 entra en el Instituto de Profesores Rojos, que es un centro de enseñanza para graduados dedicado a las ciencias sociales marxistas, creado con objeto de abordar la escasez de profesores universitarios marxistas. En particular, entre los matemáticos no parecía que hubiera gran atracción por el enfoque marxista de su ciencia, de la matemática, y bueno, Yanovskaya sí que mostró actitudes en todos los aspectos deseados y a partir de 1925 comienza a llevar un seminario sobre metodología de la ciencia y de las matemáticas y se une al claustro un curso después. Bueno, por aquella época los profesores universitarios de matemáticas, aunque ciertamente están condicionados por la larga época imperial previa, tampoco que siguieran el capitalismo rampante desde un punto de vista filosófico. Al fin y al cabo eran matemáticos y las opciones disponibles desde el punto de vista filosófico eran el intuicionismo, el logicismo y el formalismo, que se alejan bastante de lo que es la filosofía económica de cualquier partido, de hecho. Y bueno, de acuerdo con el Partido Comunista, el claustro estaba formado por representantes de la escuela moscovita, que si bien habían protegido a los miembros de las maliciosas influencias de la filosofía materialista, tampoco que fueran precisamente pro-marxistas. Entonces se lleva a cabo una purga importante, se reestructura tanto la Facultad de Matemática y Mecánica como la Sociedad Matemática, y bueno, todo esto lo cuenta Yanovskaya en su artículo de 1930, Las tareas inmediatas de los matemáticos marxistas, donde aboga por la creación de una sociedad matemática popular, en vez de la que había, que se entendía era bastante elitista. Posteriormente, en 1931, Yanovskaya va a escribir que la crisis capitalista le quita a los matemáticos las herramientas, sus herramientas y sus métodos materialistas, es decir, los métodos que se van a entender como intuicionistas, agrandando la brecha entre teoría y práctica, lo cual para ella es terriblemente malo. Para Sofía Alexandrovna, la lógica simbólica moderna, tal y como como se funda, o como la va a fundar entre otros Friedrich Frege, que defiende que las matemáticas se pueden reducir a un sistema lógico, es decir, a una lógica, están totalmente equivocados. En general, la década de 1930 va a estar dedicada casi en su totalidad a la lógica matemática, tanto propia como de otros autores, dentro de los escritos de Yanovskaya, alejándose precisamente de esta lógica de Frege. Bueno, a pesar de seguir siendo estudiante, en 1931 va a ser nombrada profesora de pleno derecho y va a recibir su doctorado en 1935 de la Facultad de Mecánica y Matemáticas de la Universidad Estatal. Y no deja esto de ser llamativo el orden en el que tienen lugar estos eventos, si tenemos en cuenta que Yanovskaya, bueno, era judía, lo cual es anatema para la revolución bolchevique.
Cabría especular que el hecho de que ella fuera y llevara siendo un miembro valioso y relativamente prominente del partido la había protegido, al igual que su marido, que también lo era. Entonces estos dos hechos deben de influir positivamente en su ascenso, pero a ver, no me entiendan mal, Llanovskaya era brillante y se merecía su puesto, tanto de profesora de matemáticas normales como de historia de las matemáticas a partir de 1930 y de lógica matemática a partir del 36. Sin embargo, sospecho que esto no es lo que pasó, que fuera una mujer judía brillante y reconocieran sus esfuerzos. Por otro lado, Llanovskaya debía estar hasta cierto punto al tanto de esta situación, lo cual se deduce del siguiente suceso. En 1935, el matemático Ludwig Wittgenstein, que era de padre judío y madre católica y era experto en lógica, visita a Llanovskaya en Moscú y le dijo que estaba considerando trasladarse a la URSS, y ella lo convence para que no lo haga y se quede en Reino Unido, que es donde estaba. ¿Por qué no intentar atraer a alguien tan talentoso como era este matemático? ¿Sabía acaso Sofía que de haberse mudado Wittgenstein habría tenido que afrontar un acoso constante por provenir de una familia de clase alta, independientemente de que él se hubiera quedado ya sin el legado familiar, o por su origen judío o por su origen alemán? Bueno, pues eso sí quedó que lo pensemos. Otros dos cambios grandes en su carrera, propiciados por cuestiones ajenas a la vida universitaria. En 1941 las tropas nazis invaden la Unión Soviética y marchan hacia Moscú, y la facultad va a ser evacuada a Perm, que en aquel momento se llamaba Molotov, y Sofía Alexandrovna se va a ir con ellos, por supuesto, empleando este tiempo en impartir cursos de álgebra general. Con la vuelta a la normalidad, en 1943 va a ser ascendida a directora del Seminario de Lógica Matemática de la Facultad de Moscú, lo cual tiene sentido ya que había sido la fundadora del mismo, a muchos efectos, el primero de su especie, este seminario de lógica, dentro de la Unión Soviética. Y bueno, para 1946 comienza a enseñar lógica formal como parte del Departamento de Filosofía. Entonces, ¿quién mejor que ella para dirigir este departamento? Bueno, ¿y cuál era en este momento su filosofía? Cabría preguntarse. Bueno, como hemos comentado antes, se opone a lo que se llama el idealismo, es decir, la visión de las matemáticas como una ciencia de ideas total y completamente desconectada de la realidad. Como marxista, lo que ella hace es adoptar un enfoque materialista, en tanto en cuanto la existencia de todas las cosas es material y todo aquello que existe y es real es material, y por tanto, en última instancia, se puede conocer. Los trabajos de Llanovskaya incluyen análisis detallados de problemas pertenecientes a la lógica matemática, lo cual en la escuela soviética era un tema bastante controvertido, ya que es difícil trazar una clara distinción entre la lógica aristoteliana tradicional, que ellos consideran mala, y la puramente matemática, que en última instancia no es ni buena ni mala, sino simplemente existe. Entonces aquí ya la cosa empieza a ponerse difícil porque el marxismo-leninismo condena la lógica formal. Y aquí se halla la dificultad del trabajo de Llanovskaya, aportar una base sólida, una base razonada, estructurada, y que justifique las matemáticas del siglo XX en la Rusia soviética sin cruzar las líneas rojas que había ido marcando el partido. Defiende el razonamiento matemático a efectos prácticos más allá de la política imperante, apelando al sentido común, diciendo, vale, es verdad, hay muchos objetos matemáticos que no se pueden tocar porque no dejan de ser ideas, pero aún así existen y no podemos hacer la vista gorda, no podemos obviar gran parte de las matemáticas porque no haya evidencias físicas de su existencia. ¿Cuál es, por tanto, el valor del trabajo de Sofía Alexandrovna? Pues es doble. Primero, justifica y asienta la validez del razonamiento matemático y el estudio de las matemáticas como disciplina. Lo hace a través de sus propios trabajos y de la traducción y exportación de textos extranjeros. Nótese que no es que se pase la carrera escribiendo sobre política, sino sobre fundamentos de las matemáticas, comparables a sus traducciones en rigor, de autores como por ejemplo Hilbert y Ackermann, que son autores muy importantes pertenecientes a la parte occidental de Europa. Y algunos de los libros que trae de fuera van a ser, por ejemplo, Contornos de la lógica teórica, de 1947, de Hilbert y Ackermann, pero también trae un libro de Tarski, La introducción a lógica y la metodología y las ciencias deductivas, de 1948, y el libro de Turing, ¿Pueden las máquinas pensar? De entre sus propias obras, pues cabe destacar los comentarios a Lobachevsky y su geometría no euclidiana, de 1950, algunos que hace sobre historia del método axiomático en 1958, que lidia, entre otras cosas, con la idea de algoritmo, de prueba, de construcción y de solución dentro de las matemáticas,
Que, por cierto, historia de las matemáticas también es una de sus campos de interés, ¿no? La historia de la lógica matemática en la Unión Soviética entre 1948 y 1959, va a ser un periodo sobre el que describe un libro bastante importante dividido en 2 volúmenes. Después también va a escribir Historia de las fracciones egipcias en 1947 y las paradojas de Zeno de Edea. Por todo su trabajo va a recibir en 1951 la Orden de Lenin y un ascenso a jefe de departamento de la lógica matemática de la Universidad de Matemáticas de Moscú. Su vida personal fue un poco trágica, la verdad. Ella va a morir de diabetes en 1966 y su hijo, que el pobre era enfermo mental, se va a suicidar poco después. Y sin embargo siempre tuvo una palabra amable y muy buena disposición, tanto con sus alumnos como con sus colegas. Muy bien, pues a pesar de esa vida personal, la obra matemática de Sofía Alexandrovna es extensa e interesante, como nos ha comentado y nos ha explicado aquí en este de Cero a Aleph, Amelia Muñoz García. Gracias como siempre y hasta tu próximo programa. Hasta la próxima.